Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, gloria al que vive, gloria al que murió por ti, por mí, pero ha resucitado. Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos ya casi al final de esta Semana Mayor, Semana Santa, pero qué hermoso, hermanos, el poder estar conscientes de que tenemos un Dios que nunca falla, un Dios que siempre ha estado a nuestro lado, un Dios en quien podemos contar, un Dios con quien tenemos victoria. Benditos a Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Al Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre algo muy importante, una palabra, una frase que dice el Señor Jesús, y es la siguiente: el que ame su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, se salvará, la ganará. Yo al principio no entendía eso, decía, ¿cómo es eso posible? Pero sí es muy posible. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermano, hermana, antes de responder sus preguntas, antes de dar esta pequeña catequesis al principio, hermano, hermana que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, estamos ya, mi Dios, en la mitad de esta Semana Santa, Semana Mayor. Y es la Semana Mayor porque aquí se hace posible, en unos poquitos días, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa cada uno de nosotros para ti, Señor. Lo importante que somos para ti, mi Dios, que no escatimaste, Señor, en darnos todo lo que tenías. No nos diste, Señor, ni joyas, ni oro, ni plata. Tú que eres el Rey de todo lo que existe, nos diste lo más importante, lo más hermoso, lo más bello, lo que de verdad significaba todo para ti, Señor. Nos diste a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que asumiendo todas nuestras culpas, Señor, como bien dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3, 4 y 5, asumiendo sobre sus espaldas todo el peso de nuestros pecados, los clavó en una cruz, para que tú y yo, hermano, ya no muramos, sino para que en Cristo seamos libres y un día nuestra sea la corona de la victoria que Jesús ha ganado para ti y para mí, que es el cielo. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, porque así nos has amado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, lo dio todo, lo diste todo, Señor, para que en Cristo Jesús no muramos, para que en Cristo Jesús no nos perdamos, Señor, sino para que en Cristo Jesús tengamos vida, la plenitud de la vida, que al fin y al cabo es Jesús. Porque quien tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta, porque solo Jesús basta. Sí, Señor, solo Jesús basta para sobrepasar este obstáculo que hay en nuestra vida en este momento. Tú tal vez tengas un obstáculo difícil, hermano. Tú tal vez te sientas cansado, como que ya no puedes. Sientes deseo de rendirte, de darte por vencido. Al fin y al cabo, tal parece como que nada cambia en tu vida. Hermano, para Dios no hay imposibles y Dios está contigo. Confía en Dios, ríndete a Dios en esta Semana Santa con más fuerza, con más poder que nunca antes. Déjate, dile, Señor, te necesito, mi Dios. Más que el oxígeno que respiro, te necesito, Señor. Más que lo más importante en mi vida, te necesito, mi Dios. Solo no voy a poder ir a ninguna parte, no voy a poder hacer nada bien hecho. Pero si te tengo a ti, Señor, yo sí puedo, Señor.
Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Sana su corazón roto. Dale, Señor, el gozo que le diste a María Santísima, la cual podía exclamar: toda tuya, Señor. Amarte a ti por encima de todo, Señor. Ponerte a ti como prioridad en su vida, Señor, en la vida de esta hija tuya. Y caminar mano a mano con Jesús. Cada paso, cada momento, cada situación, hasta que estemos con Él para siempre. Y contigo, mi Dios, en Cristo Jesús, para toda la eternidad. Bendice a tus hijos, Señor. Cólmalos, oh Dios, en estos días santos, de un deseo de rendirse a ti y de ponerte a ti como prioridad por excelencia en sus vidas. Así sea, mi Dios, así sea. Amén. Hermanas y hermanos, bien ustedes saben los conflictos que hay en el mundo en estos momentos, pero si algo quiere el Señor que tú y yo mantengamos es paz, porque con preocuparnos no hacemos nada, con quejarnos de cómo está la situación mundial no hacemos nada. Hay que doblar rodillas, sí. Hay que confiar en Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué tanto mal en el mundo? Yo creo que sería mejor preguntarnos, ¿por qué somos tan desobedientes nosotros? ¿Para qué tanto mal existe en el mundo? Vamos a pedir por la paz en el mundo, pero vamos a pedir también que el Señor nos haga instrumentos de su paz. Pedimos por Siria, por Egipto, por las víctimas de persecución primordialmente cristianas, tantos cristianos que están muriendo todos los días, que el Señor nos haga entender el valor de la vida de cada ser humano, sean cristianos o no, y que luchemos juntos por la paz y por un mundo mejor. Pedimos por nuestro hermano Martín Valverde, por su familia, particularmente por su hijo Pablito, que tuvieron un accidente, como ustedes bien saben, no hace mucho tiempo atrás. Pedimos por su pronta recuperación. Por Berta de Chihuahua, México, que pido oración por ella, por sus hermanos, por sus familiares, que el Señor te bendiga, Berta, a ti y a toda tu familia. Laura de Miami pide oración por su hijo Hugo y también por su esposa Diana. Además pide por ella misma que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Sonia de Nicaragua pide oración por su hermana Azucena, que sufre de una enfermedad que hace ya tiempo la tiene. Pedimos también por su hermano Marvin, de 25 años, que tiene problemas con el alcoholismo. También ella y su familia dicen que me quieren mucho, muchísimas gracias, y que les encanta el programa, muy agradecido, que Dios les bendiga a todos ustedes. Quiero pedir por Luis Alfonso, que me pidió mucho que pidiera por él, por su familia. 2 de sus niños están hospitalizados en estos momentos y necesitan del poder de Dios para poder recuperar su salud, y que dé sabiduría a los médicos para que todo lo que hagan pues sea para bien de los niños y para gloria a Dios. Cristina de New York pide por Melquiades, quien necesita un trasplante de riñón, y quiero dar gracias al Señor también por Alex, que acaba de recibir un trasplante de riñón en Nueva Orleans y parece que va perfectamente bien su recuperación. Carmen de Boston pide por la conversión y sanación interior de Patricio para que pueda ordenar su vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues pedimos por él, por todos ustedes. A Leonarda de New York, por ella quien se encuentra desanimada, por Carlos Noel, para que el Espíritu Santo los siga iluminando y busque la santidad, y por todos los enfermos de cáncer. Kenny de República Dominicana pide por Rosy, que tiene cáncer, que el Señor le bendiga en abundancia y si es su santa voluntad que pueda sanar pronto. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga, que el Señor supla sus necesidades y que el Señor llene todas sus expectativas, especialmente su deseo de unirse en estos días más y más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que la página de este servidor es facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com/P. Pedro Núñez. Esta es la página oficial de este servidor aquí en WTN. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo o asistencia económica para misiones en mi nombre. Nosotros jamás utilizaremos esta página para hacer ningún tipo de pedido económico. Por favor, tengan eso en cuenta. El Señor Jesús
en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, versículo 23 al 25. Léanlo cuando puedan, sería bueno. Pero quiero leer el versículo 24. Dice el Señor Jesús: les digo, y Jesús nunca pierde oportunidad para enseñarnos, nunca pierde oportunidad para manifestarnos la voluntad del Padre. Y dice el Señor Jesús: les digo, el que quiera salvarse, ¿cuántos de ustedes quieren salvarse? ¿Cuántos de nosotros queremos salvarnos? Todos levantamos la mano, ¿no es cierto? Dice, el que quiera salvarse, pero salvarse a sí mismo, es decir, el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, se salvará. Yo al principio, como dije, no entendía eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no amarme a mí? Si yo tengo que amarme a mí para poder amar a los demás. Definitivamente. Pero si yo me amo a mí más de lo que yo amo a Jesús, yo tengo problemas. Porque entonces yo me convierto en mi propio Dios. Y cuando hablamos de dioses falsos, hablamos de todas aquellas cosas que toman el lugar de Dios. Y muchas veces nosotros mismos como que creemos que somos más importantes que Dios. Ah, no, yo no quiero ir a misa porque estoy cansado. ¿Has oído eso alguna vez? Oh, no, yo no quiero rezar porque realmente, tengo muchas cosas que hacer. ¿Has oído eso? Te estás poniendo tú como primero o prioridad antes que el mismo Dios. Yo recuerdo una frase que me tocó mucho, en el buen sentido de la palabra, cuando estaba en la universidad. Señor, tú me has seducido y me he dejado seducir por ti. ¡Qué hermoso! Señor, tú me has seducido, tú me has enamorado de ti, Señor, y yo me he dejado seducir por ti. Aquella palabra, aquella frase, yo la saboreaba, sobre todo después que yo tuve la conversión a Jesucristo, y yo sentía como cosquillita por dentro, porque sentía como que la vida estaba cobrando sentido para mí. Yo había tenido una vida muy triste, en el sentido de que, pues, yo sentía como que no valía mucho, por mucho tiempo, cuando era joven. Pero cuando encontré a Jesús, como que mi vida empezó a cambiar. Y yo sentí como que sí, si Dios me amaba, yo tenía que ser importante, yo tenía que tener valor. Y comencé a verme desde una perspectiva diferente. Y recuerdo que tanto fue el deseo de acercarme a Dios, de conocer a Dios, de estar con Dios, que un día le dije: Jesús, yo quiero morir por ti, yo quiero morir por ti. ¿Y sabes cómo voy a morir por ti? Rindiéndome a ti completamente, poniéndote a ti de verdad como centro y Señor de mi vida. Y así fue como entré en el seminario. Claro, yo entré pensando que iba a salir a la semana porque pensaba que eso no era para mí, ¿verdad? Pero aquí estoy, 40 años más tarde, sacerdote para gloria de Jesucristo, gloria a Dios. ¿Qué significa perder la vida por Jesús? Pues significa que en cualquier situación en que tú te encuentres, que Jesús realmente sea el que dirija tus pasos. No tú, ya, sino que Jesús. Lo que yo quería hacer era casarme, tener 12 hijos y tener mucho dinero, pues eso no es malo. Al fin y al cabo, si uno lo hace honradamente, no es malo. Pero Jesús tenía un plan mejor para mí, que fuera sacerdote para gloria a Dios y que pudiera servirles a ustedes y servir a tanta gente necesitada de una palabra de fe. Yo recuerdo, una vez leí acerca de el que construyó el Coliseo en Roma, el Coliseo romano, algo impresionante. Y cuando se terminó esa obra, era un griego, supuestamente el que hizo la obra del Coliseo, pues estaba el emperador y había como 80,000 personas en el estadio, en el Coliseo. Y el emperador se levanta y dice: la forma en que vamos a comenzar esta ceremonia, este evento, para inaugurar este Coliseo, es trayendo unos cristianos para que sean devorados por leones. Y aquel hombre que había construido, el arquitecto que había construido el Coliseo, se quedó lívido, se quedó congelado. Y levantó la mano, mirando al emperador, le dijo: Señor, yo también soy cristiano. Dice la historia que inmediatamente la gente empezó a gritar, lo metieron en la arena y con los demás hermanos fue devorado por las garras y los dientes de los leones. Eso significa
dar la vida por Jesús. A veces no tenemos que llegar a ese extremo, pero cuando tenemos que tomar cualquier decisión en la vida, la pregunta es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y que estemos dispuestos a cualquier sacrificio, por difícil que sea, por doloroso que sea, con tal de estar dispuesto, mi Dios, en todo momento, con tu gracia y poder, para hacer tu santa voluntad. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por amor a mí, dice el Señor, un día la ganará, y de él será la corona de los santos, que es el cielo. Hermanas y hermanos, el número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesucristo, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos al Padre Leonardo Fernández de Jalisco, México, vía telefónica. Padre, ¿me escuchas? Sí, Padre. El Señor te bendice, Padre. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Padre. Qué bueno, que me alegro. Adelante, por favor. Sí, Padre, me da mucho gusto platicar con usted. Yo a usted conocí en Los Ángeles, en Carimas y Misiones, en los congresos de Marilyn Cranmer. Fue donde me hice consciente de Dios, Padre. Gracias a una hora santa que usted hizo, Padre. Bendito sea Dios. De Dios. Y ahorita estamos, yo y mi esposa, ya unidos en las cosas de Papá Dios. Andamos trabajando mucho, Padre. Andamos trabajando con los enfermos, en comunidades dentro de la bendita renovación, dentro de la renovación carismática. Y mi pregunta es esta, Padre. Yo tengo una pregunta para ti primero. ¿Tú eres sacerdote o no? No, Padre, somos laicos. Porque me dijeron, me pusieron en el teleprompter que era el Padre Leonardo Fernández. Así que no, Padre, quitamos esa. Somos laicos. Papá de familia, ¿verdad? Sí, Padre. Bendito sea Padre. Dios, bendito sea Dios. Adelante, Leonardo. Sí, entonces, pues gracias por ese testimonio. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Y tu pregunta, por favor. Padre, estamos trabajando con hermanitos, muchas veces hermanitos que no están muy relacionados con la iglesia, que aceptan con mayor facilidad nuestro mensaje, y muchas veces hermanitos los invitamos a un retiro espiritual y esas personas, esos hermanitos llegan a tomar en serio a Dios. Amén. Llegan a tomar en serio a Dios y nos da tanta lástima, Padre, ver a muchos, a miles y miles de católicos, Padre, que donde misa de domingo, van a misa los domingos, Padre, pero no se acercan a los sacramentos. Y muchas veces da lástima, Padre, porque hemos querido evangelizar a esos hermanitos católicos para invitarlos a un retiro espiritual, para que tengan un encuentro personal con Jesucristo, empiezan a tener una relación diferente con Dios. Una relación diferente con Dios y sin embargo no hay mucha respuesta, Padre, por parte de esos hermanitos católicos. ¿Y qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? Sí, pues el Señor Jesús, Leonardo, dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que hay que perseverar. Es decir, no nos podemos dar por vencido, porque al fin y al cabo a nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe. Ya el Señor recogerá la cosecha en su debido tiempo, lo dice también la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Leonardo, no se rindan. Ustedes van a ver un día cuando ustedes lleguen al cielo, la multitud de almas que van a venir al encuentro de ustedes porque ustedes no se rindieron, porque ustedes no se dieron por vencidos. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil, nunca dijo que iba a ser un jardín de rosas el seguirle a Él. Por eso es que tanta gente le cuesta trabajo o nos cuesta trabajo seguir al Señor de verdad. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas de nuestra manera muchas veces. Sí, yo voy a misa los domingos o voy a misa de vez en cuando, pero yo voy a vivir mi vida a mi manera. Y en el cristianismo pues hay dos opciones. O vivo como Jesús
o vivo como el mundo. Tan sincero, tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué significa vivir como Jesús? Vivir haciendo en todo momento la voluntad de Dios. Jesús como hombre vivió en todo momento haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, Jesús dice, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Entonces, nuestra respuesta, Leonardo, es no te rindas, no te des por vencido. Sí, le dice a tu esposa que sigan luchando, porque Jesús vale la pena y el pueblo de Dios, la iglesia, vale la pena también. Y si nosotros nos rendimos, seguimos predicando a tiempo de tiempo, aunque muchas veces nos falte la voz, el Señor promete en la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11, que un día al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Quiero tomar este momento para dar las gracias al Señor. La oportunidad que tuve en este fin de semana pasado de estar en Houston, Texas, fue algo maravilloso. Así que a todos ustedes, muchas felicidades en el área de Houston y todos los que fueron desde lejos también, incluso desde Laredo, como 6 horas de distancia. Que Dios nos bendiga y que sigamos juntos edificando el reino de Cristo aquí en la tierra. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Excelentísimo siervo de Dios, Padre Pedro Núñez. Soy de una familia protestante y, bendito sea Dios, entraré como catecúmeno a la iglesia porque Dios me ha abierto los ojos y me llevará a su santa iglesia. Pero tengo una duda. ¿Cómo defiendo a la iglesia cuando los protestantes vengan a inventar que somos idólatras? Un fuerte saludo. Kevin, Guatemala. Kevin, muchísimas gracias. Qué alegría me da que vas pronto a estar incorporado totalmente en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y lo digo con todo respeto, no estoy echándole tierra a nadie, pero de nuevo, Jesús funda una sola iglesia y la funda sobre Pedro y sus colaboradores o los apóstoles del Señor Jesús. Por eso es que la iglesia es apostólica y es fundada sobre Pedro, los demás apóstoles. Y es una sola, bendito sea Dios, y es la iglesia que conocemos como una santa católica y apostólica. No somos idólatras, para comenzar, no somos idólatras. Ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. En el tiempo de Moisés y los israelitas saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, llegaron a creer, o venían de una sociedad, especialmente el área de Mesopotamia, donde se adoraba un montón de dioses. Que si el dios de la lluvia, que si el dios de la fertilidad, que si el dios de los truenos, etc. Y Dios dice, Dios solamente es uno. Lo dice en el Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Y yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque yo no quiero compartirles a ustedes con nada ni con nadie. Yo soy el único verdadero Dios. Fíjense lo que sucede. Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice, entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte Sinaí, teniendo una conversación con Dios cuando Dios le da los 10 mandamientos. Vuelve y baja, le dice Dios a Moisés, porque tu pueblo ha pecado. ¿Y cómo ha pecado? Pues ha cambiado el único verdadero Dios por un Dios falso. Dice, se han hecho un ternero de metal fundido. Eso es un Dios falso, es un ídolo. ¿Sí? Nosotros no tenemos ídolos en la iglesia. Y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, aquí tienes a tu Dios que te ha sacado de Egipto. ¡Qué horrible! Así que el único Dios, el Dios verdadero, el que lo sacó de Egipto, ese como que ya no cuenta, lo echaron a un lado. Se han hecho un becerro de oro y lo han adorado como si fuera el único verdadero Dios. Y además dicen, ese fue el que te sacó de Egipto. ¡Qué horrible! Han cambiado la verdad por la mentira. Si nosotros vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios le dice a Oseas, porque el pueblo de Dios sigue adorando dioses falsos, ídolos.
vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada. Y ten hijos con esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. ¿Y cómo se está apartando de Yahvé? Pues adorando ídolos. Pero sin embargo, nosotros no adoramos ídolos, nosotros tenemos estatuas o imágenes que apuntan hacia Dios. La diferencia entre un ídolo, una imagen que es un ídolo, y una imagen que tenemos en las iglesias es que los ídolos, de nuevo, toman el lugar de Dios. Las imágenes que tenemos en la iglesia apuntan hacia Dios. Aquí nos dice 18, versículo 18, asimismo harás 2 querubines. Dios le está diciendo a Moisés lo que tenía que tener en el templo, que al fin y al cabo lo edifica Salomón. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, 2 querubines, es decir, 2 estatuas, 2 imágenes, y los pondrás en las extremidades de la cubierta del arca de la alianza. Si nosotros vamos entonces al libro de Números, capítulo 21, libro de Números, en versículos, vamos a ir al 9. Moisés hizo una serpiente de bronce, como le había dicho el Señor, y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, esa persona miraba la serpiente de bronce y sanaba. ¿Por qué? Porque la serpiente de bronce apuntaba hacia Dios, al poder de Dios. Por eso es que en muchos hospitales y en muchas oficinas de médicos hay un poste con una serpiente, porque es símbolo de vida. Entonces, todo lo que tome el lugar de Dios es maldito por Dios, es decir, es una abominación a los ojos de Dios, pero todo lo que apunte hacia Dios, las imágenes que apunten hacia Dios, son buenas y necesarias y Dios las pide. ¿Por qué? Porque nos recuerdan de que Dios está presente, de que Dios siempre está con nosotros. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica practicante y estoy un poco confusa sobre la adoración al Santísimo Sacramento. Al visitar el Santísimo Sacramento, acompaño a Jesús sacramentado y miro la hostia con respeto, pero no siento que la adoro. Cuando miro un crucifijo, lo miro con mucho amor, y creo que sí adoro el crucifijo por el amor que le tengo a Jesús. ¿Estoy haciendo algo incorrecto? Dios lo bendiga. Flor. Flor, sí, estás haciendo algo muy incorrecto. Los crucifijos no se adoran. Es decir, los crucifijos de nuevo son símbolos que apuntan hacia Dios. Y qué manera tan maravillosa de apuntar hacia Dios, dejándonos saber hasta qué punto nos ama Dios, que dio a su único Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Él murió por ti y por mí en una cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. El crucifijo no salva, no salva. El que salva es Jesucristo. Entonces, el crucifijo simplemente apunta hacia ese que dio su vida por ti y por mí, que es Jesús. Por otra parte, si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, la palabra de Dios nos habla, nos dice que Jesús toma pan, lo bendice y se lo da a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, vemos cómo Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. ¿Y qué es lo que dice Jesús? A no ser que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, claro que hay diferencia entre ver un crucifijo y uno maravillarse de que tanto Dios nos ama, que lo dio todo por amor a nosotros. Pero cuando estamos frente a la hostia consagrada, ahí está Dios. Ahí está Jesús, ahí está la totalidad de ese que nos ama al extremo, de ese que quiere tener una íntima y estrecha relación contigo y conmigo, de ese que nos invita a llenarnos de Él a medida que le recibimos en cada Santa Eucaristía. ¿Para qué? Para que su cuerpo y el nuestro se hagan uno y por nuestro sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios y podamos caminar en la santidad de los hijos de Dios, ya no viviendo apegados al mundo, sino que más y más viviendo apegados a Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. La próxima vez que vayas al Santísimo, tarea, lleva tu Santa Biblia y lee el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 66. Y cada vez que vayas, lo lees una vez y medita sobre eso. El pan de vida, el discurso sobre el pan de vida.
y vas a ver cómo poquito a poco vas a tener conciencia de lo que está frente a ti, que no es un símbolo, sino que el mismo Dios, el mismo Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Tenemos en estos momentos una llamada de María Lara de Minnesota, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bendecido por la gracia de Dios. ¿Cómo estás, María? Bien, bien, muchas gracias, padre. Amén. Adelante, por favor. Padre, mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los pecados veniales y los pecados? Sí, porque sabe que luego me da pena ir a confesarme porque casi siempre confieso lo mismo. Ok. Y me dijeron que los veniales, que si uno no quiere nada más con arrepentirse, no es necesario decírselos al Padre. Yo no sé si se haga bien, esté correcto, no. Entonces quiero que usted me ayude y me saque de esa duda, por favor. ¿Quién te dijo eso, mija? Es decir, pecado es pecado, pecado es pecado. Hay diferencia entre los pecados definitivamente. Un pecado mortal es eso que da muerte a la presencia de Dios en nosotros. Y ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Has puesto alguna vez algo como más importante que Dios? Eso es un ídolo cuando pones algo. Incluso tu familia puede ser un ídolo cuando es primero que Dios. Aún tus deseos carnales pueden ser un ídolo cuando pones a eso primero que Dios. Aún tu vanidad puede ser un ídolo si estás muy gordita o muy flaquita o muy vieja o muy joven. Puede ser un ídolo si pones a eso primero que Dios. El dinero puede ser un ídolo. El placer sexual puede ser un ídolo. Tantas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a Dios para irnos tras cualquier cosa, esa cualquier cosa se convierte en un Dios falso. Y adoramos esa cualquier cosa poniéndolo como prioridad antes que el mismo Dios. Entonces, todos esos actos que hacemos son pecados y muchas veces son pecados graves. ¿Por qué? Porque ponemos a otras cosas como prioridad antes que Dios. Y ahí podemos hacer una lista. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano, santificar la fiesta. El tercero, es decir, muchas veces hay católicos que no van a misa. Porque no tienen deseo, porque no tienen ganas, porque la mamá está en el hospital o el papá está enfermo. No, pero espera un momentito. Dios tiene que ser primero. ¿Cómo le vas a pedir a Dios sanación si no pones a Dios primero en tu vida? Etcétera. Los pecados veniales, por ejemplo, decir una mentira piadosa es un pecado venial. No mata la presencia de Dios en nosotros, pero de todas maneras, es decir, no hacemos lo correcto, porque si somos hijos de la verdad, tenemos que actuar según la verdad de Dios y no la verdad del mundo, que es, bueno, pues no es tan mala la cosa. No. Lo importante es como que descargar, botar, sacar todo aquello que hemos hecho que sabemos en un grado más grande o menos grande ha ido en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que aquí San Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que hay un pecado que nos lleva a la muerte, es el pecado mortal. Dice, toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que nos lleva a la muerte. Hay pecados que no nos llevan a la muerte, pero que tenemos que sanar. Y la confesión o el sacramento de la reconciliación precisamente hace eso. El Señor Jesús nos sana, nos libera, para que nosotros podamos comenzar como nuevos, como bebés ante Él. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a ir a una pausa, hermanos y hermanos. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica, en esta Semana Mayor. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, platicando con hermanos protestantes sobre la intercesión de María y los santos, me ha surgido la siguiente pregunta.
Cuando pedimos su intercesión, ¿son ellos omnipresentes como Dios? Sé que ellos gozan de la presencia del Padre por haber hecho la voluntad de Él y que el Espíritu no muere. Luis Paulo, de Monterrey, Nuevo León, México. Luis Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Nosotros aquí en la tierra tenemos un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento de Dios muy limitado. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 13, en el versículo 12, San Pablo dice que en el presente vemos a Dios como en un espejo confuso, en un espejo opaco. Pero dice, ahora conozco en parte, pero entonces lo conoceré como soy conocido. Tremendo. Ahora conozco en parte quién es Dios, pero conocer la totalidad de Dios, conocer el misterio de Dios, conocer a Dios como Dios es imposible aquí en este mundo. Por eso Dios dice que es imposible que el hombre vea su cara y siga viviendo. Ver la cara de Dios significa tener conocimiento de Dios, conocerle a Él como Él es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que están en la presencia de Dios, con los que tienen lo que se llama la visión beatífica? Y eso es un término que utilizó mucho Santo Tomás de Aquino y los escolásticos. La visión beatífica, el poder contemplar a Dios, el poder estar en ese éxtasis eterno contemplando la infinidad de la maravilla de Dios. Los santos han alcanzado la visión beatífica, es decir, ellos tienen conocimiento de Dios, ellos están frente a Dios, ellos son uno con Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros le pedimos a ellos que intercedan por nuestras necesidades, ellos están conscientes. ¿Por qué? Porque Dios es el único omnipresente. Es decir, Dios es el único que está presente en todas partes, los santos no. Nosotros cuando estemos en el cielo no vamos a estar en todas partes porque el único que está en todas partes es Dios. Pero estamos tan cerca de Dios, conocemos tanto a Dios y conocemos tanto lo que Dios es, que conocemos también lo que la gente pide a Dios a través de la intercesión de los santos. Y a nosotros estar conscientes cuando estemos en el cielo de lo que piden a Dios a través de todo lo que vamos a estar presentes en el cielo, pues nos unimos en oración pidiendo a Jesucristo por todos y cada una de las personas que están pidiendo oración. Entonces es como lo que se llama la comunión de los santos que está en el cielo, la iglesia triunfante que está en unidad con Dios y que sabe las necesidades de los que estamos todavía aquí abajo y piden o pedimos cuando lleguemos al cielo por las necesidades de todos aquellos que necesitan una mano para encontrarse un día con Dios. Eso es maravilloso, porque esto es lo que es la iglesia. El poder estar unidos unos con otros y estar unidos a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Dios, que es Jesucristo. Tenemos una llamada de Sofía Navarrete desde Chicago. Sofía, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. El Señor te bendice. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Me da mucho gusto saludarlo y también quiero felicitarlo por su programa, que nos es de mucha ayuda para nuestra fe. Gracias, y Sofía. Y también quiero hacerle dos pequeñas preguntas. Mire, soy catequista de confirmación en mi parroquia. Felicidades. Y muchas gracias, padre. Ajá. Y un joven de 15 años me dijo que es ateo y que solo está ahí porque su mamá se lo pidió. Ajá. Entonces, mi pregunta es si está bien que siga su preparación. Y también en la misma parroquia tenemos una kermés cada año que dura 3 días, pero se vende alcohol. Y pues yo no estoy de acuerdo porque pues la capilla del Santísimo solamente divide una barda con la kermés. No. Y he hablado con coordinadores del evento, pero pues dicen que el alcohol es lo que más deja dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer, padre? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Mira, ¿sabes una cosa? Te lo digo por experiencia. Yo tuve un festival en Nueva Orleans que iba a ser el festival más grande, no solamente del estado, pero de muchísimos otros
lugares también hispano, ¿sí? El Festival Mensaje. Y era realmente por una buena causa, era para poder tener medios económicos para poder seguir llevando la palabra de Dios a tanta gente usando los medios de comunicación que son costosísimos. Entonces vendíamos cerveza y yo siempre estaba como que inquieto, como que no, como que... Es decir, yo no estoy en contra de que se tome una copa de vino, un vaso de cerveza, no, a una persona que no le caiga mal. Pero en una situación así, tú no sabes a quién le cae mal y a quién no le cae mal. Tú no sabes a quién vas a echar abajo con una lata de cerveza, porque esa persona ya está dispuesta o predispuesta para seguir tomando, ¿entiendes? Porque los alcohólicos precisamente no pueden tomar ni una gota de alcohol porque entonces ya no pueden dejar de tomar. Entonces nosotros estaríamos en alguna forma contribuyendo para que esas personas continúen con su vicio y cada vez peor. Y no solamente se lastimen ellos o lleguen a destruirse ellos, pero destruyen también a un montón de gente al mismo tiempo. Mira, yo dije, no más cerveza. Aunque sea una, no más cerveza. No, padre, porque usted sabe que esto, que es lo que más produce. No más cerveza. Si esto de Dios va a continuar, si no es de Dios, pues hasta aquí llegamos. Después que se dejó de vender, todo aumentó. Todo aumentó. Las entradas aumentaron, la calidad del festival mejoró, todo mejoró. ¿Por qué? Porque era un ambiente totalmente familiar. Y al fin y al cabo, eso es lo que queremos. Y queremos evangelizar no solamente con palabras, pero más aún con hechos. Que la gente vea que lo que estamos haciendo realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la gente se va a convertir. ¿Por qué? Porque es el testimonio. La palabra se la lleva el viento, pero el testimonio queda en el corazón y en la mente. Y la gente va a decir, esta gente actuaron caminando en fe. Así que, por favor, díselo al sacerdote. La fe se lo tienes que decir a los coordinadores. Que caminen en fe, que un año prueben y van a ver la gloria de Dios. En referencia al muchacho, que él sigue estudiando, trata de enamorarlo de Cristo Jesús. Llévalo aparte y háblale un poquito del Señor Jesús. Mira, hace poco un muchacho que se consideraba ateo Nuevo Orleans, para gloria a Dios, a través de un sábado de milagros, este muchacho hoy día se bautizó y está sirviendo a Cristo Jesús en la iglesia. Y él decía que era ateo. ¿Y por qué decía que era ateo? Porque vivió entre prostitutas cuando era niño, entre drogadictos, en una situación horrorosa. Sentía que nadie lo quería, que nadie lo amaba, pero encontró al amor de los amores. Y cuando uno encuentra el amor de los amores y se deja seducir por él, es decir, se deja enamorar por él, la vida cambia y cambia para siempre. Ánimo, Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en lugar de estar a favor de tantas divisiones de iglesias e ideologías, ¿qué tal hacer una sola? Esa es la pregunta que he tenido desde niño. Hay suficientes divisiones en el mundo para no unir a las iglesias. Saludos, Fabio. Fabio, que Dios te bendiga. De acuerdo, 100%. Y si le preguntas a Jesús, más todavía estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque Jesús está en contra de la división. El que divide es Satanás. La palabra diablo significa el que divide. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, yo subo al Padre, dice el Señor Jesús, yo me voy, pero les enviaré al Paráclito, al Defensor, que les guiará hacia la verdad. Y es la verdad lo que nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, no 19, capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesús dice, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la voluntad de Dios, que seamos uno. ¿Por qué tanta división en la iglesia? Porque desafortunadamente, cuando hay dos cabezas, piensan diferente, pues entonces ahí viene la ruptura. En un matrimonio, dos personas piensan diferente y no se acoplan. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ruptura. Y eso pasa en la iglesia de Jesucristo. El escándalo más grande de la iglesia de Jesús es que estamos todos divididos.
Y desafortunadamente, como resultado, el mundo no cree. Hoy día, con todos los esfuerzos de evangelización que se hacen, con todos los métodos y los medios que se utilizan para comunicar la palabra de Dios, casi 2/3 partes del mundo no creen en Jesucristo. Porque si nosotros, que somos cristianos, no ponemos en práctica el más importante de los mandamientos de Jesús, que es el amor, entonces la gente pues usualmente dice, pues si ellos son así, ¿para qué ser cristiano? El ser cristiano es lo más hermoso que podemos hacer. Es el haber encontrado la perla de gran precio. La pregunta es si realmente lo hemos encontrado y si realmente estamos viviendo según lo que Él nos pide. Por eso el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por amor a Jesús, para hacer la voluntad de Jesús, ese la alcanzará, dice el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga por tan hermoso y valioso programa. ¿Qué es perdonarse a sí mismo? Su explicación, ¿cómo hacerlo? Gracias, Carlos de Nicaragua. Carlos, bendito sea Dios, pues, muchísimas gracias. El perdonarse a uno mismo es reconocer primero que todo que he fallado. He fallado, pero que Dios es tan inmensamente misericordioso que si vengo al arrepentido como el hijo pródigo, Él me perdona. Me levanta de la suciedad, de la miseria, del fango en que he estado metido y me da la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo he aconsejado, me viene a la mente en estos momentos, a un sinnúmero de mujeres y de hombres y de médicos que han cometido abortos. Y después se sienten como que sucios. Se sienten como que lo que han hecho ellos no tiene perdón. No tiene perdón. Y han vivido en una situación de autoconmiseración por años. De sentirse no solamente víctimas, pero de sentirse que no sirven, que han sido asesinos, que no tienen perdón. Ellos no creen que Dios los puede perdonar porque ellos no se han perdonado ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero de todo, mi consejo en una situación así, o cualquier situación en que uno se siente que no se puede perdonar a sí mismo, ve al sacerdote, confiésate, descarga. Y pide al sacerdote que ore por ti para que no solamente tú puedas recibir el perdón de Dios en el sacramento de reconciliación, pero recibir la gracia para tú poder perdonarte a ti mismo. Y Dios te la va a dar, porque el que pide recibe. Bendito sea Dios. Hay dos incidentes en los evangelios, particularmente el evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Dice la palabra de Dios que Pedro, después de haber traicionado a Jesús, después de haber dicho que él no lo conocía, el gallo canta y Pedro se da cuenta de lo que ha hecho. Y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente, se arrepintió. Pero Pedro supo pedir perdón y se convirtió en el primer vicario de Jesucristo, el primero en apacentar las ovejas del Señor, en el primer papa. Y no solamente eso, sino que un gran santo de la iglesia y pilar de la iglesia de Jesús. Por otra parte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 5, Judas, otro de los discípulos del Señor Jesús. Desafortunadamente, él no solamente se siente horriblemente mal por haber traicionado a Jesús, por haber hecho que Jesús fuera crucificado, pero ¿qué es lo que hace al fin y al cabo? No se puede perdonar a sí mismo y se ahorca. Dios te quiere dar la gracia para levantarte cuando estás caído. Dios te quiere dar la gracia para perdonarte y para que te perdones cuando has hecho mal. Dios no quiere que te quedes en el suelo. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano, el cristiano, aunque haya hecho mal, se vuelve a levantar de la mano del Señor. Recibe el perdón de Dios, se perdona a sí mismo con la gracia de Dios y sigue adelante en el camino del Señor. Ojalá que tú y yo podamos hacer eso siempre. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué aportes han hecho los estudios sobre los rollos del Qumran al conocimiento de la historia sagrada?
Sé que uno de los más completos encontrados fue el libro de Isaías. ¿Por qué el Vaticano no da a conocer estas revelaciones? Creo que aumentarían la fe de los incrédulos, ya que son testimonios gráficos de incalculable valor. Mariel, desde Paraná, Argentina. María, Dios te bendice. Los descubrimientos del Qumran, que acontecieron en 1947, cuando este servidor nació, pues lo que indica es que lo que se escribió hace miles de años, en referencia a los libros sagrados, especialmente entre ellos el libro del profeta Isaías, es exactamente igual a lo que tenemos en nuestras Biblias hoy día. Es decir, no ha habido ninguna, no ha habido ningún tipo de adulteración, no ha habido ningún tipo de cambio en lo que se ha escrito, es lo mismo. Así que quiere decir que lo que nosotros tenemos en la Biblia hoy día es precisamente lo que había contenido en estos pergaminos hace miles de años. Y eso es maravilloso. Estos fragmentos de los diferentes libros de la Biblia se encontraron, pues realmente fue un jovencito, un pastor que estaba buscando sus ovejas, y en Qumran, que es al lado del Mar Muerto, si ustedes van alguna vez a Tierra Santa van a ver, pues hay muchas cuevas. Y el pastorcito pues tira unas piedras hacia unas cuevas y de pronto escucha como que algo se ha roto. Y cuando va a ver qué es lo que se ha roto, una vasija muy vieja, y habían varias vasijas, y habían pergaminos que se habían caído de esas vasijas. Entonces, pues ahí comienza todo el proceso de descubrir qué realmente son esos pergaminos, y se dan cuenta al final de que esos pergaminos son parte, la mayor parte de ellos, de la Santa Biblia. Hay otros escritos, pero la mayor parte son escritos de la Santa Biblia. Una cosa importante es que el Vaticano sí ha hecho mucho. Entre ellos ha buscado papirólogos y ha buscado gente de una categoría teológica, bíblica, antropológica maravillosa para ayudar en todo este proceso. Pero al fin y al cabo, esos pergaminos no le pertenecen al Vaticano, le pertenecen al país de Israel. Y el Vaticano lo que ha hecho es corroborar de que realmente esos pergaminos, esos escritos, son parte antiquísima de manuscritos de los diferentes libros que hoy día la Biblia, la Santa Biblia contiene. Así que podemos estar seguros que al leer la Santa Biblia estamos leyendo pues algo que realmente está de acuerdo con lo que se escribió hace siglos atrás para gloria a Dios, y que nada, ni una sola palabra ha sido cambiada. Bendito sea Dios. Gracias a todos y cada uno de ustedes. El cupo para el peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa, que se llevará a cabo con el favor de Dios del 11 al 22 de octubre de este año, están ya agotados. Actualmente solo hay una lista de espera, pero ya el cupo se ha agotado. Vamos con el favor de Dios, 100 personas más este servidor. Así que yo pido mucha oración, porque realmente el grupo es grande, pero el Señor va a hacer obras maravillosas en ese peregrinaje. Quiero decirles que el sábado 29 de este mes de abril va a acontecer la 15ª cruzada de evangelización y sanación en el High School Mar Vista, en San Diego, California. Para más información, por favor, comuníquense con los siervos de Cristo Vivo al 619-972-4248. Y también quiero decirles que pronto en Texas va a haber un hermoso evento, no se lo pierdan. El Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.